Estás escuchando Rapto. Bienvenidos y bienvenidas a la última entrega de este 2024 de Ejército Blanco. Mi nombre es Ezequiel Clerici y estoy junto a Lucas Paulinovich. Lucas, ¿cómo estás? Todo bien. Este último episodio que va a tratar de hacer un balance un poco sobre lo que fue el año de Milei, pero también sobre el año de Maximiliano Puyaro, nuestro gobernador aquí en Santa Fe, y también de Pablo Kapkin, el intendente reelecto de la ciudad de Rosario. Y todos han tenido un año particular desde el punto de vista que uno lo quiera tomar, ¿no? Del lado nacional, Milei ha logrado estabilizar su gobierno en un año en donde, por lo menos desde el peronismo particularmente, yo no lo escuché tanto de otro lado, eso vos, Luca, por ahí me podrás corregir si estoy errado, pero bueno, esta idea de que se caiga a los 2 meses, que se caiga a los 3 meses, fue superándolo con una forma de gobierno que yo, en un punto, la acerco más a lo que fue la presidencia de Néstor Kirchner, ¿no? Esto de la audacia y el cálculo, digamos, con la diferencia de lo que era el mundo de 2003 con el mundo de 2024, ¿no? Hay otras formas, otros lenguajes, otra inclusive forma del ejercicio de poder, pero sí lo que hay es una decisión muy grande de llevar adelante un plan de gobierno que en un principio no se entendía muy bien qué era, porque no sabíamos si era un plan de estabilización, un cambio de época. Hoy me parece que está mucho más claro, que es acomodar obviamente la macro, pero a partir de ahí tener un modelo de país. Pero te quiero dar pie a vos, porque mi análisis por ahí es un poco más superficial en este tema y me gustaría escucharte ahora. Con eso ya me tirás el compromiso que tenga que decir algo importante, cosa que 3 kilos de tierra es prácticamente imposible que suceda. Yo creo que se podría definir como un año bueno en los 3 casos que mencionaste, tanto para Milei en lo nacional, en buena medida por lo que fuiste enumerando, de algún modo ir rompiendo todos los prejuicios y malos augurios que había en torno a la posibilidad de una gestión de un tipo con sus características, que de algún modo terminó resultando en que los que quedaron desacomodados ante la realidad fueron los que aparentemente mejor la comprendían. Los profesionales de la política y los profesionales del pensamiento y el análisis, que de algún modo... derrotados de los que tenemos que hablar. Exacto, que de algún modo quedaron expuestos en que muchas veces la realidad acompañaba lo que ellos decían y no ellos analizaban lo que iba sucediendo en la realidad. Cuando esa realidad dejó de acompañar lo que ellos decían, quedaron absolutamente desarmados. Por otro lado, en el caso de Puyaro, me parece que es quizás el caso más contundente respecto a la determinación y la implacabilidad de su control de la situación política en el plano provincial. Y por último, en el caso de Kapkin, yo creo que es un buen año porque en su afán de acomodarse a los tiempos, que siempre fue un rasgo muy propio de su manera de hacer política, este tiempo le sentó mejor y pudo de algún modo sacarse encima ciertos frenos que en la anterior gestión tuvo y que en este caso le permitió tener una mayor desenvoltura. Eso como cuadro más o menos general. A mí me parece que ese mismo panorama que recalca lo positivo que tuvo el primer año de gestión en los 3 casos, es también el primero de los desafíos que tienen también en los 3 niveles para el 2025, porque este 2024 tuvo como característica generalizada el rechazo a lo anterior, es decir, venir de una situación espantosa que todo el mundo quería dejar atrás y por lo tanto había una mayor predisposición ante la solución que se podría gestar. Y el 2025 va a tener que empezar a confirmar algunas buenas noticias, va a tener que confirmar algún rumbo con mayor claridad y certeza, y veremos qué es lo que sucede. Aparentemente hay señales de que eso podría ser así.
siempre hay imprevistos de por medio, pero creo que todo lo que tuvo de buenos el 2024, tanto para Milei como para Pujaro y Hapkin, es el primero de los grandes desafíos que tiene para el año próximo, que podríamos decir va a ser el primer año de gestión sin excusas. Yo retomo parte de tu análisis, de tu panorama general en particular, para decir, Milei a nivel nacional como Pujaro a nivel provincial tenían una gestión anterior en la que se había perdido, digamos, el marco de autoridad. Digamos, la autoridad presidencial con Alberto Fernández estaba completamente deteriorada, no solamente por su propia personalidad, sino también por la interna que le planteó Cristina Fernández de Kirchner y toda la estructura alrededor de Cristina, que es básicamente la cámpora en particular. Massa también a su modo, que es de forma silenciosa, no delante de todos. Y Perotti, en el caso de Pujaro, que también había tenido un final de gestión, por no decir una gran parte de toda la gestión de los 4 años, muy desdibujada desde el punto de vista de lo que es la autoridad. Entonces yo creo que en ese caso los dos, tanto Milei como Pujaro, vienen a recuperar autoridad de mando. Algo que en la Argentina es muy valorado, particularmente de la presidencia. Los argentinos queremos presidentes o presidentas fuertes. No toleramos esa debilidad. Y después otra cosa que me pareció muy destacable, digamos, de la gestión de Milei, es el ejercicio del poder. Claro. Porque si algo que nos cansamos de escuchar durante el gobierno de Alberto Fernández, y también en un punto creo recordarlo de Macri en algún momento, que es esta idea de que con los fierros del Estado no alcanza, ¿no? Que tener el poder del Ejecutivo es una parte ínfima del poder en la Argentina. Y si bien podemos coincidir en que Milei tiene el apoyo de los sectores empresariales de la Argentina, los tiene en tanto y en cuanto él ha demostrado que ese ejercicio del poder, que ese uso de los fierros del Estado, te dan una capacidad de negociación y un mando impresionante. Y ahí te marco una diferencia respecto a lo anterior que mencionabas, aludiendo al título de la recientemente fallecida Beatriz Yarlo de la audacia del cálculo. Yo creo que en lo que se diferencia a Milei de ese periodo de Kirchner es que no hay cálculo, en el sentido de que va para adelante sin el típico cálculo especulativo de la política de si me va a servir, me va a redituar o no. Va para adelante. Y si pierde votos... Es el más mesiánico de todos sí, que hemos tenido. En ese punto yo te diría que en materia de lo que se define así muy abstracto como formas, a mí me hace acordar más al segundo gobierno de Cristina que a cualquier otro gobierno de la democracia. Yo creo que Milei desearía ser asimilado al primer gobierno de Menem. Creo que en ese aspecto, en materia estrictamente política, se parece mucho más al segundo gobierno de Cristina, con mayor efectividad. Que eso es quizás el punto de discrepancia. Yo creo que también Cristina ve en Milei eso que vos estás marcando. De hecho, creo que lo respeta muchísimo más a Milei de lo que lo respetaba Macri. Y hay algo ahí también que tiene que ver con un Milei que no se ha mostrado gorila. Puede ser antiperonista en la forma de interpretar ciertas cuestiones de la liberalización de la economía que el peronismo más clásico no ha tenido. De hecho, digo, abonando a esto, los argumentos que los propios kirchneristas o kirchneristas o progresistas o sectores de centro-izquierda, lo que querramos denominarlo, pero es decir, todos los sectores que estaban bajo el aura del anterior gobierno y que de algún modo tienen cierta cercanía con el liderazgo o por lo menos la referencia de Cristina o cualquiera de sus alternativas, utilizan argumentos gorilas para oponerse a Milei. Debieron caer en el argumento gorila para poder enfrentarse a Milei. Pero yo creo que ahí, sobre todo lo que surge, en esto lo voy a marcar, está buenísimo, me permite, digamos, abrir las ideas, que es
me parece que la dirigencia política particular, general, ¿no? Pero el peronismo en particular, digamos, perdió el norte. O sea, la dirigencia perdió el norte de la identidad que aparentemente los homogeneizaba o les daba conjunto, ¿no? Yo creo que hay un pueblo peronista que no tiene dirigentes y dirigentes que no se asumen en ese lugar. ¿Y por qué lo digo? Por esta cuestión de estar perdido. O sea, esta incapacidad de tener una respuesta a la altura, sino que tener una respuesta gorila como la que vos marcas, para mí, esto es una opinión personal, pero lo que demuestra es que hay una pérdida total de rumbo de dónde está tu base. Y no tu base en términos de gente que te sigue, tu base en términos ideológicos. De anclaje en la realidad. Claro, exacto, de qué proyecto de país querés, cómo lo vas a llevar adelante. Me parece que la política profesional durante muchísimos años jugó a esta idea de que si no me votás a mí, está este del otro lado y si no te gusta no tenés a dónde ir. Y este Milei que aparece como tercera vía, que está alimentado por los dos sectores mayoritarios, digamos, los dos le pusieron quita al fin y al cabo, digamos, se los termina de comer a todos. Y en ese termina de comer a todos, creo que está la gran pérdida de sentido, la gran pérdida de rumbo de la dirigencia política, que lo que le pasó es que, como ya no tenés un cuco al cual decir, mirá que si no estoy yo viene tal, no sabe cómo articular un discurso político que sea superador, incluso superador de su propia historia, porque digo, no hay nada menos atractivo para un electorado que plantear la idea de volver al pasado. Como es un contrasentido, incluso nos pasa a nosotros en nuestra vida más cotidiana. No sé si te debe haber pasado a vos también, Luca, digamos, dejás un laburo y vos no querés volver nunca a un laburo anterior, digamos, vos querés ver otra cosa, que venga algo nuevo, que te cambie la perspectiva. Y si bien por ahí esto es simplificar demasiado el análisis, me parece que también hay un sector muy grande de la sociedad que no va a volver para atrás bajo ningún punto de vista. Y creo que en eso Milei ha leído muy bien esa realidad. Sobre todo digo que, porque queda subrayada la imposibilidad de hacer política tirándola afuera, que me parece lo que le pasa hoy a la dirigencia opositora, en donde se planteaba, por un lado, si querés más en términos generales, esta idea de se cae en marzo, se cae en abril, se cae en mayo, y nunca pasaba, pero en términos más concretos, también respecto a lo que es la política antiinflación del gobierno, que al principio era no va a servir, que son todas falacias, que el gobierno miente, que son disparates, y a medida que la inflación bajaba, que le cerraban las cuentas, que lo que proponían se iba cumpliendo, de que mal le salía, se quedaban sin respuesta, y no solo que se quedaban sin respuesta, sino que también terminaban abonando a todo eso que los desplazó del poder, ¿no? Es muy difícil hacer política desde la oposición cuando se las tiran todas afuera y encima el que está en el gobierno va metiendo algún que otro gol, ¿no? Y eso me parece que quedó demostrado tanto en el nivel nacional y quizás incluso más en el nivel provincial, porque si el peronismo perdió el norte a nivel nacional, en el plano provincial perdió también el sur, el este y el oeste. Es un desconcierto absoluto, con una dificultad mayor. Es más difícil aceptar una posible coincidencia para el peronismo con Puyaro, porque es radical y ocupa la gobernación, que con Milei, que de algún modo tiene una característica intermedia en la cual aquellos sectores más históricamente antimenemistas van a ponerse enfrente, pero después hay otros sectores que pueden llegar a tener algún acercamiento o, como vos lo mencionabas, fueron partícipes de los que hicieron que Milei sea presidente. En el caso provincial es mucho más difícil que el peronismo acepte algún tipo de cercanía, coincidencia o aproximación al gobierno de Puyaro, y por lo tanto eso dificulta más su posicionamiento opositor porque agrega mayor revuelo. Pero vos no creés que hay en el peronismo provincial una mirada hacia Puyaro de profunda envidia por el ejercicio de poder que tiene, porque para mí Puyaro en cierto punto es mucho más peronista, sabe hacer, que lo que es
hoy la representación del peronismo en la provincia de Santa Fe, ya en ese grupo de Rossi o las distintas otras tribus que hay dando vueltas, sacando a los cuentapropistas del poder, que son los tipos como Traferre, por poner, que son ellos mismos. En términos políticos es quizás el gobierno más peronista del último tiempo. De Wiener para acá, sin duda es el gobierno con rasgos más peronistas en su forma de hacer política. Que incluso es lo que le reprochan parte de los sectores internos a Puyaro. Digo, un socialismo hoy le reprocha a Puyaro que en algunas cosas parecería peronista a la hora de construir poder. Sí, sin embargo no sacan los pies del plato porque era eso la extinción, básicamente. Y son muy Si hacen muy bien en hacerlo, no es causal suficiente para abandonar un gobierno ese, ¿no? Incluso yo lo diría de este lugar, me parece que eso habla muy bien del socialismo. Esa plasticidad, siendo un partido de extrema rigidez, habla muy bien de ellos. De entender que su momento hoy es el de un rol secundario, con una cuota de poder no poco significativa. Sí, y con un elemento disruptivo al interior, que es alguien que tiene una cortísima carrera política, pero que en esa corta carrera política está demostrando que entiende y bastante el poder, que es Federico Lifschitz, que es una de las mayores proyecciones que tiene el socialismo, negado por el propio socialismo. Lo cual de algún modo pinta la contradicción en la que está viviendo el partido que hasta hace unos años era el que se planteaba como hegemónico en la política provincial. Pero en términos políticos es una persona que va para el frente y tiene muy claro la decisión de que el Estado, el poder político, tiene que intervenir para definir las situaciones del territorio. No por nada Puyaro lo eligió como su representante de la ciudad de Rosario. ¿Te le parece mucho? A mí lo que me llamó la atención de Puyaro este año, digamos, es ciertas elecciones de enemigos. Entiendo que es un gobierno que mira mucho encuestas y en base a eso toma las decisiones, o sea, hay un pragmatismo ahí, yo diría casi extremo, porque deja de lado parte de su tradición histórica dentro de lo que sería el radicalismo alfonsinista, que es esta idea de elegir como principales enemigos en un punto a los docentes, ¿no? Que si bien es un sector que genera muchas críticas por parte de la sociedad, que no tolera la cuestión de los paros y demás, pero me parece que son los que están en la primera línea de batalla, junto con, si vos querés, un sector que Puyaro defiende muchísimo y que está lleno de grises y de problemas, como es la policía. Digamos, vos tenés en los barrios populares, particularmente, no vamos a tomar esos lugares que son los más conflictivos. Tenés la policía que patrulla y los docentes que van todos los días a las escuelas primarias y secundarias a contener una realidad social que los desborda, que en muchos casos es muy ingrato con su tarea, los cuales están sumamente precarizados. Y me llamó mucho la atención que haya sido uno de sus dos grandes enemigos, digo, porque por otro lado, el otro enemigo ha sido la inseguridad, con un resultado que a todas luces ha sido positivo. Después podemos analizar cómo se llevó a que eso se estabilice y demás, que me parece que es una discusión que dimos a lo largo del podcast año. Al Puyaro gobernador, digamos que lo único que le queda al alfonsinista es el título universitario. Y lo demás, lo cual es un rasgo positivo para su futuro político, porque de algún modo la política de seguridad fue la política antiinflación, digamos, para Puyaro fue la política antiinflación para Milei, ¿no? Es un poco el eje central que le permite a Puyaro también tener margen de maniobra en otros ámbitos y también permitirse elegir enemigos que percibe que en la sociedad pueden calar, como por ejemplo los maestros y como por ejemplo, que en realidad no es tanto los maestros, sino más bien los sindicatos docentes y las empresas públicas, ¿no? El que paga es el docente. Después hay que decir otra cosa con respecto de lo que vos planteás de las empresas públicas, ya me meto, pero quería sumar algo a lo de esto que vos estabas diciendo de que la política de seguridad fue la política inflacionaria del gobierno de Milei, que es algo que para mí es lo que define a todo este año. Después veremos cómo se da 2025, porque las demandas de la sociedad cambian a medida que te deja apretar el zapato en cada lado, ¿no? Eso siempre es normal y está muy bien y es muy sano que así suceda. Pero la sociedad
que demandaba un tema que le soluciones. En el caso del Nacional era la inflación y en el caso de la provincia de Santa Fe era la seguridad. La realidad era que como venía gobernada la seguridad en la provincia de Santa Fe, en particular en la ciudad de Rosario, que es el gran foco de tensión, era inaceptable. Inaceptable. Y Puyaro, con su metodología, llevó adelante una política de seguridad que hoy tiene niveles de violencia de los más bajos, no tan así la cuestión de robos y demás, que no tiene hoy la misma repercusión en los medios de comunicación que tenía antes. Y eso también tiene que ver con un torniquete que viene haciendo tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal a todo lo que es comunicación, pero que ha tenido resultados, eso es innegable. No, me quedaba pensando en esto último que decías, y que es de algún modo un denominador común que tienen los tres gobiernos de los que estamos hablando, pero que en el caso provincial y municipal se da con las particularidades de las dimensiones subnacionales, que es la relación con los medios de comunicación. Porque uno de los factores que le fueron muy redituables a Milei, me parece a mí, es el enfrentamiento a todos los nichos de la casta, entre ellos el de los medios de comunicación. Es decir, capitalizar el qué te pasa Clarín con el correr del tiempo, ¿no? Igual te digo una cosa, ahí hago un paréntesis, más que con los medios de comunicación, con los periodistas. Yo creo que esa es la gran diferencia entre Milei, por ejemplo, y lo que hizo el kirchnerismo, que también también fue muy agresivo con los periodistas, con lo que ellos consideraban en ese momento la casta periodística. Pero creo que Milei, esa es una diferencia muy marcada. Cuando él habla de periodistas ensobrados. Pone el énfasis quizás en el curro, es decir, en todos aquellos que hacen lo que hacen porque tienen un arreglo, más que en el perfil político ideológico que puede tener alguna motivación económica en el posicionamiento, como era casi el estructuralismo de la batalla cultural del kirchnerismo. En este caso se transforma más en algo quizás hasta más humillante para el agredido. Tal vez por eso también reaccionan con tanta furia, porque los muestran no como unos antipatria decididos a voltear un gobierno popular que trata de encarnar la voz del pueblo, sino simplemente como unos meros arregladores que por guita dicen cualquier cosa. Exacto. Y ese punto es muy determinante porque Milei lo que juega mucho a favor de él es que él va a tocar lugares que de por sí están mal. Entonces, que todos sabemos que están mal, que siempre los dijimos y que todos lo hacen. y que ahora nos sorprendemos que lo hace Milei. Exactamente. Lo que pasa es que Milei pone directamente el foco en ese Marcelo Bonelli o... Yo pongo un nombre, pero ponele cualquiera, que tiene un blog y está lleno de publicidad de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y en el que publica una nota cortita una vez a la semana o una vez por mes, o que repite la misma, te dice, o el periodista de investigación que recibe financiamiento internacional para ir destapando causas de corruptelas y demás. Quiero decir, esa lógica donde estaba ahí, eso estaba muy a la vista y Milei creo que se para sobre eso. A veces me parece que exageradamente, porque creo que hay colegas que laburan muy bien, que hacen bien su trabajo y son agredidos gratuitamente por culpa de otros que, bueno, tienen una lógica mucho más mercenaria de la profesión y punto, y lo cierro ahí. Pero vos fíjate una cosa, esto que vos decías de Puyaro también agarrándosela con las empresas públicas, ¿no? Y con ciertas lógicas de privilegio que hay dentro de las propias empresas. Ahora, muchas de esas lógicas de privilegio que establece Puyaro o el gobierno de Puyaro son lógicas que nacieron, se formaron y tuvieron continuidad a lo largo del tiempo porque la propia política lo permitió. O sea, él es parte de esa corporación política y no cayó en un paracaídas como pudo haber caído Milei.
Quiero decir, un tipo que tuvo una trayectoria muy corta dentro de la política, porque en el 21 se hace diputado nacional y en el 23 es presidente. Puyaro es un tipo que está dentro de la política hace años y estuvo dentro de la estructura de gobierno socialista que gobernó durante 12 años en la provincia. Entonces, todas esas estructuras que él ahora marca como, no sé cómo, no corrupta, porque tampoco no creo que sea la palabra, pero como que ciertos vicios o ciertos privilegios. Sí, como lo que pasa con los judiciales también. Exacto. Esa cuestión más de se acabaron los privilegios acá. Bueno, lo que hay que decir es que él forma parte de una clase dirigente que ayudó a construir esos privilegios. Bueno, pero se para desde el lugar del ahora puedo y me dejan. Porque llegó al lugar de decisión. Claro que nosotros dos somos dos personas adultas y grandes y sabemos que eso no es tampoco tan así. Pero sabemos que lo que sabemos nosotros no importa y lo que importa es la realidad en donde esa es algo que tiene sus beneficios. Me parece a mí que le ha servido y mucho a Puyaro ponerse en ese lugar. Lo mismo que a Hapkin, que hoy se para del lugar ahora me lo permito. Que es a la diferencia con otra persona que estaba a cargo de la ciudad hasta hace un año, que se llamaba Pablo Hapkin, que es absolutamente diferente al actual intendente que se llama Pablo Hapkin. Pero bueno, es verdad eso, ¿no? Pablo Hapkin es uno hasta que reelige también en un contexto muy particular. Porque del otro lado estaba Ciudad Futura, estaba Juan Monteverde, y me parece que, si bien Juan es un político que tiene una trayectoria hasta este momento ganada, con una carrera política que tiene sus logros y que tiene una proyección a futuro, me parece que no tenía el quilaje suficiente en ese momento para disputarle a un intendente que sin ninguna carga peyorativa, pero que tuvo una gestión mediocre y que si me apurás ahora, creo que la sigue teniendo. Solamente ver la ciudad y el estado de abandono en el que está, digo, desde las veredas hasta lo que ves, digamos, con el espacio público en general. Y hay algo muy particular de esto que mencionábamos, de lo que uno sabe y lo que termina siendo en la realidad, porque en la elección de Hapkin era lo mismo, pero apareció como la posibilidad de un cambio, y Monteverde era el cambio y fue visto como más de lo mismo, porque estaban asimilados al escenario nacional. Sí, entonces el rechazo a la continuidad de lo mismo que era Alberto Fernández, el kirchnerismo, lo que gobernó durante 12 de los 16, o quizás estoy diciendo mal el número, pero se entiende la idea, se la compró entera Monteverde, le cayó entera Monteverde, y Hapkin logró esa diferenciación, que si uno lo observa, hoy efectivamente hubo un cambio respecto a la anterior gestión, en donde lo que en su momento fue una Alberto Fernandización de Hapkin, hoy es una suerte de mileización, que le resulta más cómoda y que tiene mejores efectos, porque de algún modo lo muestra más decidido, lo muestra con más iniciativa y lo muestra pudiendo hacer muchas de las cosas que durante los 4 años anteriores no había podido hacer, ni siquiera había amagado y tal vez ni siquiera tenía la intención de hacerlas. Bueno, pero yo, a ver, sin romper del todo esta lógica que vos planteás, yo creo que la característica de Pablo Hapkin es que él lee siempre la época que le toca atravesar, en este caso en un cargo ejecutivo, pero también lo ha hecho antes, y se adapta y se mimetiza con esa época. Entonces, si la época era Alberto Fernández, él iba a estar mimetizado con esa lógica también. Yo creo era que la foto con el... Claro. Con el, no me sale el nombre, del dispositivo para amplificar la voz. Con el megáfono. Ahí está. Durante la pandemia. Durante la pandemia, esa imagen. Hay que decir algo que yo esto lo digo porque pues siempre uno le está metiendo palo cada que puede. Pero a mí esa imagen, esa foto, en ese momento, en ese preciso instante histórico me pareció algo muy positivo. Oportuno. Sí, pero aparte me pareció sano. Digo, hoy a la distancia puede que esto
que estoy diciendo ahora me parezca hasta a mí mismo una estupidez lo que estoy diciendo. Pero yo recuerdo en ese momento, en plena pandemia, con el terror, digamos, de lo que era saber que los viejos tenían que ir a cobrar ese primer mes que se decretó la cuarentena, y vos sabías que iban a ir en masa a los bancos, verlo al tipo con un megáfono pidiendo que haya distanciamiento social, me pareció hasta heroico. Digo, lo planteo así. Y para esa reforzar foto, esta misma idea que vos planteás. esa foto es hoy la ordenanza de simplificación y derogación express. Pienso igual, exacto. Es lo mismo, es la misma imagen del momento inicial Ahora, de los... en medio de esto que nosotros estamos hablando, hay una ciudad que sigue teniendo exactamente los mismos problemas que tenía en el principio de su gestión hace 5 años atrás, agravados obviamente por el deterioro. Y yo creo que ese es el punto central de la situación de Rosario y de los problemas que de algún modo todavía tiene Hapkin, más allá de su intento de demostrar otra forma de gestión, que es el estado de abandono, que me parece que es la primera impresión que tiene cualquier persona al recorrer Rosario, ¿no? Es una ciudad abandonada, con mucho deterioro, con muchas roturas, con mucha dejadez. Si uno está caminando hasta por Oroño, que siempre la idea, para aquellos que son de afuera, se planteaba, si uno camina por Oroño, Rosario es una ciudad, si traspasa los bulevares, Rosario es otra ciudad. Ahora, caminando por Oroño, Rosario es esa otra ciudad. Sí, y aparte hay otra cuestión que es por lo menos es una sensación que tengo yo, no quiero decir que esto sea tal cual así, pero yo siento que todo se hace sin demasiada planificación de ningún tipo, digamos. Último ejemplo, la noche de las peatonales, ¿no? Que nace como la idea del oficialismo de sacar la gente a la calle, porque hay también una idea muy fuerte dentro de este oficialismo que es que si la gente está en la calle, Rosario está bien, digamos, ¿no? Como los problemas se solucionan porque retomamos el espacio público. Y el otro día caminaba por la peatonal en el medio de este evento, que obviamente es muy masivo, y es un mercado indio, ¿viste? Todo es un quilombo, todo es un quilombo. La música, vas en una cuadra y te aturden con la música. Te vas al otro lado y no podés caminar. La gente pone sus puestos para poder vender en una noche que supuestamente es para generar un movimiento también económico. Y nadie para ver nada porque vas y venís caminando en un mundo de gente a los costados. Entonces, digamos, la gente pasa, se choca y te pasa el pibe que te vende birra. Igual eso, voy a decir algo, una barbaridad con la cual me van a querer asesinar todos los rosarinos, pero no siendo de Rosario me lo puedo permitir. Acá que se es parte la mafia venadense. Es parte de un patrimonio rosarino que es el mal gusto. Que de hecho me parece que parte de la decadencia urbanística que tiene Rosario está dada por el mal gusto que tienen absolutamente todos. Si uno observa lo que son los edificios más sofisticados, supuestamente de Rosario, son un espanto arquitectónico en muchos casos y la decoración es más fea todavía. Hoy están las Torres Dolfinas con un copetín de luces verdes y rojas que es espantoso. Sí. Y eso debería ser el sector más fino de la ciudad de Rosario. Es horrendo. No, bueno, sí, y aparte tenés, que eso es otro tema, no nos vamos a meter ahí, pero digamos, también hay un corrimiento muy grande de la ciudad con mayores recursos culturales y económicos que se ha ido hacia la área metropolitana en algunos casos y en otros directamente a Buenos Aires. En muchos casos también la ciudad se ha visto resentida en esa pérdida. Sí. La sensibilidad artística se exporta en Rosario y queda algo que no sabemos. Eso que parece una boludez, después resiente la oferta de acá. Pero yo repito, para mí lo que yo noto es, hay una idea que por el hacer en sí mismo estás haciendo las cosas bien. Sí. Y no es así bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Bueno, y creo que en eso, la quintesencia de eso es la gestión de Pablo Hapkin. Y que se observa, digo, en este afán mileísta de la simplificación, en donde se hacen planteos que tienen que ver con confundir hacer las cosas muy rápido con hacerlas bien, con hacerlas mejor, que no tiene absolutamente nada que ver. Y después hay que también poner otro punto sobre la mesa, que es
que es esto, yo lo digo desde un lugar de reconocimiento. Pablo Hapkin tiene una gran habilidad política para subirse a anuncios y a planes de obra pública de la provincia en la ciudad como si lo estuviera gestionando y haciendo el propio municipio. Todo lo que tiene que ver con las últimas obras que ha anunciado Puyaro para la ciudad y demás han tenido una enorme capacidad para adueñarse de eso como propio, y yo eso, lejos de ponerlo como una crítica, lo veo como algo elogiable de parte de Hapkin, que durante los 4 años de Puyaro, de Perotti, la verdad que tuvo, si bien no tenía mala relación con el gobernador, la ciudad se veía bastante resentida en lo que hacía a obras, a desarrollo y demás. Y hoy tiene un gobierno como el de Puyaro, que obviamente por una cuestión hasta táctica y pragmática, es el departamento con mayor población de toda la provincia, no lo puede dejar tirado. Y habiendo, no digo solucionado, pero sí aplacando la cuestión de seguridad, hoy se está permitiendo llevar adelante determinadas obras y determinados proyectos o anuncios que seguramente le den un salto de calidad a la ciudad. Incluso con la obra que están haciendo en la rural, que es así, es de la municipalidad con financiamiento externo, creo que después va a ser, no me sale la palabra, licitado para que se encargue un privado de la gestión. Sí. Ahí se está desarrollando también un polo interesante para eventos y demás, que eso sí es un mérito que tiene esta gestión y que tampoco hay que quitárselo. Pero en sí mismo creo que Hapkin, sobre todas las cosas, es un tipo que sabe leer los tiempos, adapta su personalidad a ese tiempo, sabe cómo sacarle partido a anuncios y a obras que no está financiando la propia municipalidad y que la financia la provincia. Y creo que en eso tiene un gran mérito. Después hay una ciudad que no se ve reflejada en ningún lado, que es la que vivimos todos los que caminamos esta ciudad todos los días, ya sea que la camines de noche porque sos joven y salís a la noche. El otro día, sin ir más lejos, no quiero ahondar en esto, ya te dejo a vos, Lucas, pero la otra noche salí a comer afuera con mi pareja, dimos una vuelta por Pichincha para volver caminando, agarramos un tramo Oroño hasta que nos tomamos un taxi, no hay nadie en la calle. Es una ciudad sin vida nocturna, sin movimiento. Digo, y eso también es parte de que hay una ciudad que todavía se siente hostil. En este sentido me parece que hay un último elemento a considerar en este cuadro que estamos tratando de ensayar y que afecta a los 3 niveles, y es que el 2025 es un año electoral y por lo tanto en todo este balance positivo que tuvo el 2024 y en los desafíos que tiene el 2025 en materia de gestión, el factor electoral va a tener un peso determinante. Y ahí me parece que también la realidad de los 3 niveles tiene un cierto alineamiento. No, hablamos pero de reforma constitucional todavía. Iba a ese punto, que está dado justamente por el intento de consolidar por lo menos una nueva disposición del escenario político en el que juegan. A nivel nacional, Milei tiene por delante el desafío de poder consolidar ese nuevo escenario político que anunció incluso antes de ganar las elecciones presidenciales que iba a propiciarse si él llegaba a ser presidente. Se definirá en el año 25, por lo menos tendremos un primer anuncio de más o menos cómo va a ser ese cuadro político. Y a nivel provincial está el desafío de la ya asumida necesidad de la reforma constitucional, que también deja a la oposición peronista muy mal parada y en una situación sumamente incómoda, pero que en definitiva termina por ser la posibilidad de que decante
también un nuevo escenario político en la provincia, porque obviamente va a haber una nueva constitución, va a haber una nueva organización jurídica de la provincia y por lo tanto eso va a tener una repercusión en cómo se repartan los distintos actores políticos. Y en el plano local creo que también se da lo mismo, pero por otro motivo, que es la imposibilidad de reelección de Pablo Habkin. Porque él quiere. Porque él quiere y Porque porque parecería no quedarle otra. Entonces eso inevitablemente abre una nueva situación en la cual tal vez los que se disputen sean personas más jóvenes, tal vez aparezca un personaje sacado de la galera con el cual irrumpa la Libertad Avanza en la ciudad, tal vez haya una continuidad por el lado de María Eugenia Smook, y que viene que es la presidenta del Consejo y viene de un sector, si no el mismo que Pablo Habkin, muy, muy cercano y que forman el espacio del gobierno. A mí el tema 2027 me parece ciencia ficción todavía. Entiendo el análisis que haces y obviamente lo comparto porque son los personajes de los que más o menos venimos hablando, tanto sea acá en el podcast o vos y yo cuando conversamos en la personal. Lo que sí me parece tan adelante que me cuesta dilucidar el escenario que se puede armar. De cara a 2025... Sí, perdón, pero... Sí, no, dale. Digo, ¿no te parece que lo que suceda en el 2025 va a disponer un panorama diferente al que traemos hasta hoy? Mirá, no sé, sinceramente te lo digo. Porque a nivel nacional, pienso que 2025, sea cual sea el resultado, en términos técnicos, va a ser un triunfo de Milei. Porque va a sumar legisladores. Sí. Simbólicamente está la gran batalla que es si gana o pierde por muy poco en la provincia de Buenos Aires. Que creo que eso es más para el relato. Y lo que va a venir después de eso y que va también, eso sí va a acomodar un tablero tal vez en la provincia de Buenos Aires, en esta disputa que tiene Kicillof con Cristina, que para mí es la pelea del pasado contra el pasado. Digamos, y lo que no tenemos es un outsider del peronismo o alguien disruptivo dentro del peronismo que pueda generar una expectativa de futuro, de esperanza, como la que está hoy generando Milei, que es su gran activo, ¿no? Sí, que genera futuro. Y con un país con 18, 25 de inflación y 3, 5 de crecimiento, es muy difícil que no sea positivo el resultado Es electoral. más, cuando ves los índices del Ditela, también te das cuenta de que hoy en la aprobación que tiene el gobierno, el indicador le da que gana en la el elección. país del A nivel 2025, nacional, si tal se llega cual. a ese momento, incluso yéndole mal en las elecciones, le va a ir bien para lo que se vea por este motivo que vos mencionabas, porque siempre va a tener crecimiento. A nivel provincial, yo creo que este es un gran año de Maximiliano Puyaro, un gran año desde todo punto de vista, a lo que él se planteaba políticamente, a lo que veíamos los analistas desde afuera, que era esta cuestión de es un tipo que tiene que administrar una alianza de 14 partidos, que en principio desde mi punto de vista parecía muy complejo de hacer y sin embargo lo ha logrado, ha establecido ahí un vínculo con su vicegobernadora y con 2 o 3 más fichas que mueve que le han permitido un ejercicio del poder ordenado. Sí. Y logró... Hablo de Michelin, de Rico. Y logró justamente el sueño máximo de cualquier conductor político, es que todos los espacios que conforman su gran frente dependen de él y no él de todos esos espacios. Ese es un excelente detalle que acaba de marcar porque es una enorme diferencia con el resto y está buenísimo que lo hayas comentado. Después, haber metido la reforma constitucional ya para Puyaro es un éxito cualitativo porque le va a permitir a él la reelección, pero además, sobre todas las cosas, va a modernizar una constitución que necesita muchísimos cambios. Pese a que el proyecto de reforma establece el marco sobre la cual se va a poder hacer la reforma, quiero decir, por ejemplo, no se va a poder debatir si la provincia necesita un poder legislativo unicameral
o no. Claro, que eso fue la era- avanzada de Granata. Claro, y que para mí era Interesante algo como muy propuesta interesante. disruptiva. Incluso para discutirlo. Claro. Desde ese punto de vista, aunque no se hubiera aprobado, me parecía que era muy bueno para discutir. Ahora, en ese marco que establece el gobernador, me parece que ahí ya hay un triunfo que es contundente y que sea como eso resulte, que lo tendremos que ver porque va a ser algo también muy interesante para seguir y ojalá lo podamos seguir en el podcast a lo largo de todo el 2025. Ese tema para mí es central. Puyaro en ese sentido ya tiene un margen muy importante de lo que hace a su gestión para adelante para ser recordado. O sea, que creo que en ese sentido ya se para muy bien. Y después, obviamente, lo que resulte de la elección legislativa también va a ser importante, pero da la sensación de que a Puyaro le va a ir bien. Sobre todo si tenemos en cuenta lo disgregado que está el peronismo, que es la única oposición que tiene, porque todo el resto después está dentro de Unidos, y está bien. Granata hoy está tratando de cerrar con Milei para ver si ella se puede posicionar Eso como era ese el- peronismo que no está hoy. Eso te diría, yo creo que la única oposición Sí, que sí. tiene Puyaro es Amalia Granata y la posibilidad de algo en torno al espectro libertario o la libertad avanza. Te diría que el peronismo hoy no llega a ser oposición respecto a Puyaro. Y hay otra cuestión con Granata. Granata tiene otra característica que nosotros por lo menos venimos valorando a lo largo de este episodio todo el tiempo. Tiene la decisión de protagonizar. Exacto. Bueno, a eso iba exactamente. Yo creo, quiero decir que para ser opositor hay que constituirse como tal. El peronismo en Santa Fe no se constituye como tal porque una condición básica para constituirte como opositor no solo es la decisión de serlo, sino también estar en condiciones de presentar una fuerza suficiente para poder serlo. El peronismo hoy en su estado de disgregación y de falta de rumbo no tiene la fuerza suficiente y para peor tampoco tiene la decisión de serlo. Que ese es el gran inconveniente. Que esa es otra cosa que en la ciudad a nivel local también está mejor definido. Porque te puede gustar más, te puede gustar menos Ciudad Futura, pero hay una decisión de protagonizar. Hay una que polarización. Claro, exacto. Y eso creo que le sirve a los dos. Le sirve tanto a Juan Monteverde, en el caso de ser el candidato en 2025 y después posicionarse como esto que vos venías planteando antes a 2027, y también le sirve a Hapkin, que encuentra a alguien con quien rivalizar y que creo que está cómodo en esa lógica y que viene haciendo mucho también por sostenerla. Ahora, lo que no me queda claro de la ciudad es si puede surgir alguna alternativa a estos dos polos, porque después me parece que el problema que va a tener el espacio de Hapkin, que también tiene otro punto que es muy positivo para él, es la posibilidad de que Ciro Seixas sea constituyente, si se sostiene la idea de que cada senador departamental vaya por el lado del oficialismo en su departamento. Veremos, hoy parecía que salía Bartolacci a querer disputar ese lugar, eso lo leí en letra P, digamos, Sí. pero no lo tengo ni chequeado Que ni ese demás, es- pero confío mucho en Lucio Di Giuseppe, que es un gran periodista. Sí, pero después informa bien sobre es todo el una tema. cuestión hasta también de intuición y Bueno, y pero ¿por qué? olfato. ¿Pero por qué lo ir planteo viéndolo. esto? Porque si Bartolacci va a constituyente, me parece que ahí ya nos está dando un indicio de lo que sí puede ser 2027, que es lo que vos decías antes, que por más que yo lo planteo como ciencia ficción, es ver si puede ser ese disruptivo, tal vez, esto lo estoy pensando en futurología, no estoy hablando Yo de nada creo concreto, ser ese disruptivo que no va a ser jamás María Eugenia Schmuck, no porque no tenga la capacidad, sino porque es parte del establishment político de la ciudad desde hace 20 años. Y ahí lo disruptivo me parece que está dado por el desenmascaramiento, ¿no? Porque de algún ver. modo se estaría revelando a la luz pública la continuidad que hay entre municipio y UNR. Que es algo que hablamos acá siempre. Que el municipio es la UNR por otros medios, en este caso estaría reconocido. Eso sería el factor más disruptivo que yo veo en una posible aparición Bartolacci candidato. Ahora, creo que lo disruptivo real para el escenario político general de la ciudad de Rosario puede llegar por el lado de un candidato libertario Sí, yo que también. sea absolutamente sacado de la galera o incluso un
una bajada a Rosario fuerte y contundente del poder de Puyaro para marcar la cancha, que pueda conmover drásticamente la interna de Unidos en la ciudad de Rosario. Yo me inclino más por la posibilidad de un disruptivo por el lado de la Libertad Avanza. Me parece que si ellos consiguen un empresario local con cierta desfachatez para... Empresario o no solo empresario. Bueno, Alguien... lo estoy planteando en términos más de lo que conocemos por ahora de la Libertad Avanza, pero estoy de acuerdo con vos con que puede ser cualquier persona. Linkeo a la vieja discusión de progresista, no progresista, conservador y demás de Rosario. Alguien que pueda romper con ese status quo del miedo a decir cosas que hay en Rosario. Yo creo que esa persona que todavía no tiene rostro, que no tiene nombre, por lo menos para nosotros, tal vez para la Libertad Avanza sí, es el que le puede venir a escupir el asado a esta cierta lógica de si no soy yo, sos vos, que en la que quedó Ciudad Futura con el oficialismo, y ahí se puede dar un cambio significativo en la ciudad. El otro día, no recuerdo a quién escuchaba, porque en esto voy a ser injusto, no voy a citar la fuente, pero que comentaban que la Libertad Avanza tenía cerca de un 40% de intención de voto en la ciudad de Rosario. Lo cual... lo pone en un lugar de expectativa, porque si tienes intención de voto sin ningún candidato, con candidato está al pie del batacazo. Exactamente, y me parece que puede ser un golpe sobre todo fuerte, no creo que definitivo, es lo más mínimo, para Ciudad Futura, que viene trabajando una construcción de un candidato desde hace muchísimos años, que empieza a tener la maduración necesaria para que este electorado, que yo considero que es muy conservador, y Luca cree que es muy progresista, está dispuesta a votar a una persona con las características, en este caso de Monteverde, pero que creo que con el paso de los años, su propio crecimiento personal, su propia maduración como persona, no solamente como político, creo que sí lo hace mucho más digerible para ese electorado, que no necesariamente es progre en todo sentido. Y que Hapkin representa a ese viejo conocido, a que todos reconocemos por ahí, lo saludamos, el Pablo de la gente, digamos. Sí. Lo lleva a un nivel general esto de decir, bueno, ¿qué voto si no tengo nada que me represente? Bueno, qué sé yo, voto al socialismo, voto a Creo, que son los partidos que históricamente gobiernan acá y que mal la llevan. Y ahí está, me parece a mí, el punto en el que trata de hacer anclaje Maximiliano Puyaro con la candidatura o protocandidatura o empujón que se le está dando a Federico Lifchit, es que el cambio por trata adentro. de combinar las dos cosas. Claro, es el hijo de Lifchit, al que todos conocemos, pero al mismo tiempo es joven, disruptivo, dice lo que nadie se anima, permanentemente está tratando de tirar un poco más de la soga, y de algún modo por ese lado trata de seducir al electorado libertario que está deseoso de que pase algo distinto en Rosario. Y con toda razón y con toda justeza también. Yo creo que nosotros también tenemos ganas de que pase algo diferente en Rosario, pero bueno, tal vez no es de nuestro paladar la Libertad Avanza. Ahora, lo que está bueno de lo que vos acabás de comentar, y que yo solamente lo que hago es reforzarlo, es la propia sagacidad y astucia de Puyaro para entender de que hay que hacer un cambio, y ese cambio por dentro tiene la cara de Federico Lifchit, que creo que es algo que puede hacer Puyaro, que no se atreve a hacer el socialismo, que no se atreve a hacer Creo, porque no se atreva, sino que creo que no tiene tampoco quién, porque la figura de Pablo Hapkin es como absorbe todo el resto, y que desde Ciudad Futura no han construido a nadie por fuera de Juan o de Karen, pero por la propia lógica de que todavía son políticos muy jóvenes con mucho por delante, digamos, por lo menos para pelear políticamente. Se nos fue no solo el episodio, sino el año entero. Gracias a Dios. Ha sido realmente un gustazo haber estado episodio tras episodio y haber abierto estas charlas, porque evidentemente no hay manera de cerrarlas, por lo menos desde este lugar, y trataremos de seguir abonando a que se enriquezcan en adelante. Un gustazo, y agradecerte primero a vos, Zeta, por el espacio y las charlas compartidas, y también a todos los que nos fueron escuchando, algunos con más continuidad, otros con menos continuidad, pero en definitiva
todos los que pusieron su oído y fueron parte también de estos diálogos, a Lucas Canalda, que estuvo también con nosotros y fue partícipe fundamental de todas estas discusiones y del armado general. En definitiva, fue más responsable de lo que ustedes están escuchando que nosotros, que solo pusimos la voz. Y a la revista Rapto también, que funcionó como el hogar desde donde pudimos transmitir un poco esto que teníamos para brindar y por lo menos para compartir. Yo solamente quiero agregar, obviamente me sumo al agradecimiento extensivo que hizo Lucas a todos, a ustedes que están del otro lado, a Rapto, a Lucas, y solamente decir esto, que es, nosotros tratamos de aportar desde el lugar de las ideas y seguramente que algunas veces nos equivoquemos, seguramente que alguna vez les dé bronca algún comentario que hacemos. Lo que sí tienen que saber es que lo hacemos desde la buena leche, lo hacemos desde la idea de creer de que Rosario necesita más espacios en donde discutir ideas políticas. No tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que pensar todo lo mismo, pero sí que escucha del otro lado. Creo que eso ha quedado claro a lo largo de todo el año, que acá lo que nosotros opinamos, incluso hasta cuando nos equivocamos, lo hacemos de la buena leche, de tratar de aportar desde una mirada crítica al debate público de la ciudad en particular, pero también al debate nacional y provincial. Sin más, que tengan un muy buen cierre de año y el más felices de los 2025 posible. Nos vemos el año que viene.